oportunidad de este espacio y tratar de aprovecharlo y decir algo. En particular, además, quería agradecer a la doctora Pauletti por la posibilidad. Debía tener a lo que dijo el doctor Herrán en cuanto a ampliar cuáles son los organismos a los cuales me voy a referir, es decir, no solamente a la Corte Interamericana, sino también a la Comisión. Y lo que sí tengo que aclarar es que voy a modificar la introducción que había preparado, asumiendo un riesgo. Cuando uno prepara la introducción de una charla, trata de que sea lo más sencilla para empezar de manera sólida y de así poder ir desenvolviéndose. Pero yo me voy a tener a la última anécdota que contó, ¿no es cierto?, el doctor Moya. Moya relató un hecho del siglo XVIII en Prusia. Es decir, un molinero, el dueño de un molino, que se resistía a las pretensiones avasallantes de Federico II. La síntesis de ese hecho es: siempre habrá un juez en Berlín que tenga la capacidad, la autoridad suficiente para resistirse al príncipe. Lo que el doctor Moya no contó es cómo terminó esa anécdota. El dueño del molino recurrió al juez en Berlín, el juez de Berlín le dio la razón y Federico Prusia igual se quedó con el molino. El origen entonces de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos tiene que ver con el reconocimiento de la propia incapacidad del Estado de ponerse límite a sí mismo. En palabras de un cientista político norteamericano, Elchart, esto es similar a la anécdota de Ulises y el canto de las sirenas. El Estado atándose las manos detrás de la espalda para impedir de esa forma avasallar derechos individuales. En cuanto al sistema interamericano, tiene el origen que comentó ya el doctor Herrán, pero lo que todavía no está en claro, es cómo se recepciona ese derecho en el derecho interno, cuál es la relación entre el derecho internacional y el derecho local. Normalmente se dice que hay una relación de verticalidad entre Corte Interamericana y cortes locales, supremos tribunales, y a su vez que esta verticalidad es claramente obligatoria. Sin embargo, hay que introducir matices en esta obligatoriedad. Y probablemente la imagen de la verticalidad no sea lo suficientemente gráfica para representar la complejidad del asunto. Por eso es más, creo, conveniente hablar de diálogo. El diálogo permite que ambas partes se escuchen entre sí. En el supuesto argentino, el diálogo es complejo por dos razones, doble orden de razones. En primer lugar, porque la Corte no es consistente en la utilización de la regla del precedente, ni en el plano vertical ni en el plano horizontal. Desde Jauregui en 1988 a Videla en el 2010, pasando por Enguillán contra Sofovich, Bramajo, Felicetti, Napoli, Acosta, Arancibia, Clavel, Maceo y demás, Simón, la Corte ha mutado de opinión en más de una oportunidad, siendo paradigmáticos los casos Napoli y Acosta que fueron dictados el mismo día con criterios divergentes. Además, en los últimos años, las decisiones de los organismos internacionales, Comisión y Corte, dejan entrever un cierto reduccionismo en cuanto a cómo resolver los conflictos de derechos humanos. ¿A qué me refiero con este reduccionismo? A que los problemas de derechos humanos se solucionan a través del sistema penal, a través del derecho penal. Esto ha dado origen a una corriente, por cierto importante, en nuestro derecho procesal penal, que se denomina neopunitivismo. Veámoslo con algunos casos concretos. Dos específicamente. Uno es el plazo razonable, que algo se dijo el doctor Herrán, y otro el de la prisión preventiva. La Corte, en ciertos precedentes, en Geni Lacayo, en Hilario Constantí y en Suárez Rosero, Corte Interamericana me refiero, estableció claramente cuáles son los parámetros para considerar si se había violado o no el plazo razonable. Estos son la complejidad del caso, el desempeño que tuvieron las partes y el rol que le ocupan las autoridades. Teniendo en cuenta esto, entonces, pensemos en dos supuestos de Argentina. En 1990, un chico joven de 18 años que se encontraba en las afueras de un estadio fue detenido en el marco de una racia policial, golpeado, trasladado a una comisaría, vuelto a golpear, nunca recibió atención médica y finalmente terminó falleciendo. Este es el caso de Walter Bulacio. A partir de ese momento comienza el peregrinar de la familia que en un primer momento
termina con que la Corte declara prescrita la acción, recurren al sistema interamericano, la Corte Interamericana dice que es obligación del Estado, ¿no es cierto?, obligación del Estado reabrir la investigación penal, y la Corte Suprema de la Nación, de la causa Expósito, 2006, ordena desarchivar la causa, dejar de lado la prescripción y reiniciar las investigaciones. Algo similar sucedió en la causa René Derecho. En René Derecho, que los hechos datan de 1988, la sentencia de la Corte que declara la prescripción es del año 2007, Bueno Alves de la Corte Interamericana del 2008 y finalmente nuevamente la Corte Argentina en el año 2011 revoca su propio fallo y ordena reabrir la causa por la cual se investigaba el accionar ilícito de un funcionario policial que le había aplicado premios ilegales a un ciudadano particular. En cuanto a la prisión preventiva, esto podría, en principio, ser un poco más claro. Tanto la Comisión como la Corte han sido constantes en cuáles son los fundamentos de la prisión preventiva, que tiene que ser excepcional, que nunca puede ser sustitutivo de pena, que a su vez tiene que revisarse en forma constante. Incluso en los últimos años, a partir del 2008, la Comisión empezó a introducir un nuevo elemento que es el deber de proporcionalidad de la prisión preventiva con la posible pena de aplicación concreta. Y sin embargo, esto también hay que ver determinadas sombras en la aplicación a los casos concretos. Específicamente, uno puede citar el voto del doctor Ricci en la causa Chaván como juez de la Sala Tercera de la Cámara de Casación Penal, en el cual, recortando y pegando determinados párrafos del informe Peirano y Latina, de un caso uruguayo, habla de la alarma social y que la alarma social habilitaría la aplicación de la prisión preventiva. La prisión preventiva es un mal endémico de nuestros países, me estoy refiriendo a Latinoamérica. En nuestro caso, en la Argentina, casi el 60% de los presos se encuentran sin condena. Además, si uno considera que, a partir del principio de igualdad, que la prisión preventiva para los ciudadanos que están siendo investigados por delitos de lesa humanidad, esta también genera graves discordancias. Es decir, los criterios por el cual se les mantiene la prisión preventiva, que es la posible responsabilidad penal del Estado, la responsabilidad internacional del Estado, es impensable en los casos de la comisión de un delito común. En definitiva, y para ir concluyendo, a 30 años de la incorporación de la Comisión y de la Corte, de la aceptación de la competencia de la Corte Interamericana, y a casi 20 años del otorgamiento de rango constitucional de los tratados de declaraciones internacionales de derechos humanos, no podemos dudar que ha sido un prodigioso avance. Lo que sí hay que tener en cuenta es las de las sombras, es decir, qué es lo que está mal, cuáles son los riesgos que hay que aventar. Si nosotros trazamos un paralelo con la Corte Suprema de los Estados Unidos, vemos que el control de constitucionalidad nació en 1803, en el medio de un complejo proceso político. Pero la Corte norteamericana no